La palabra en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 36. Dice así la palabra: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. El intrépido Pedro, siempre haciendo preguntas interesantes, siempre las preguntas de Pedro al Señor nunca le molestaron. Las actitudes de Pedro al Señor nunca le molestaron. Ni siquiera el saber el Señor que Pedro le podía negar, que no es lo mismo que traicionar, nunca le molestó. El Señor siempre se agradaba de la actitud de Pedro. Era un tipo intrépido, era un tipo que lo mismo sacaba una espada, que caminaba por arriba de las aguas, le dijo: yo voy para donde tú estás y Señor, yo sé quién tú eres y Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Pedro siempre reconoció el señorío de Cristo. Cuando el Señor hizo aquella pesca milagrosa, Pedro se quedó turbado, se quedó perplejo, y lo único que le dio por decir fue: Señor, apártate de mí que soy pecador. Entendió que Jesús era Dios, y si Él era Dios, entonces Él era un pecador y necesitaba el perdón de Dios. Y así las cosas. En esta pregunta el Señor, en esta parte el Pedro le dice al Señor: Señor, ¿a dónde vas? Era bien curiosa la pregunta de Pedro. El Señor ya había dicho que iba a morir de una muerte atroz, que iba a padecer de manos de pecadores. Había dicho muchas cosas. Tal vez de alguna manera Pedro estaba entendiendo que le llegaba el momento y no sabía cómo iba a ser la muerte del Señor. Lo cierto es que le pregunta al Señor, le pregunta: ¿a dónde vas? Qué curioso uno preguntarle al Señor: ¿para dónde vas? Lo cierto es que Jesús le dice: a donde yo voy no me puedes seguir ahora. Y me impresiona también que es súper curioso, cuando el Señor había estado diciéndole a todos: sígueme. Al mismo Pedro le había dicho: deja tus redes y sígueme. Le dijo a Mateo, el contador de impuestos, le dijo, se sentó al lado de él y le dijo: sígueme. Dejó todo su oficio y siguió al maestro. Al joven rico, aquel joven que amaba mucho la riqueza, le dijo: deja todas las cosas y sígueme. Vende todo lo que tienes y sígueme. Y así Jesús siempre estaba diciendo: sígueme y sígueme y sígueme, para que de alguna manera los valores eternos del reino se esparcieran por toda la humanidad y quedaran esos valores para la eternidad. Y lo cierto es que en este pasaje el Señor le dice a Pedro: ahora mismo no me sigas. Ahora mismo, a donde yo voy, tú no me puedes seguir, pero me seguirás después. El Señor le estaba diciendo: ahora viene el evento de la cruz. En otras palabras, a los que nos ha sido revelado ahora esta porción de las Escrituras, y que viéndolo un poquitico como que retrospectivamente, viéndolo con un retroscopio, podemos decir ahora, entendemos para dónde era que iba el Señor y por qué Pedro no podía ir. Qué bueno que nuestra salvación no dependió de Pedro, ¿no? Porque dice que el Señor le dijo, oh, no me puedes seguir ahora. Y le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y el Señor le dijo: tu vida pondrás por mí. De verdad, Pedro, tú sabes lo que estás diciendo. Tú sabes lo que es la cruz, Pedro. Tú sabes lo que me espera. Tú sabes el calvario que me está esperando, la cruz que me está esperando, los clavos, la corona, el rechazo de toda la humanidad, la burla de todos, hasta los que les hice seguramente algún que otro milagro. Todos los que me vieron caminar por las calles de Jerusalén, ahí pidiendo que me crucifiquen y que me crucifiquen. Y tú me vienes a decir ahora, Pedro, que tú vas a poner tu vida por mí.
de verdad, Pedro. Le estás diciendo, tu vida pondrás por mí. Qué bueno que nuestra salvación no dependió de Pedro. Por eso el Señor le dijo, espérate, Pedro, quédate tranquilo ahora mismo no me sigas. Porque si mi salvación depende de ti, la raza humana no se salva, sin duda. Pero el Señor entonces le dice, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Cuando el Señor le dice esto a Pedro, no aparece en ningún evangelio. ¿Cuál fue la actitud de Pedro? No aparece nunca como... Bueno, en otras ocasiones Pedro dice, aunque todos te dejen, yo no te dejaré, y Señor, yo estaré contigo, y cuenta conmigo. Pero el Señor sabía que Pedro era débil, que era muy sujeto a pasiones parecidas a las nuestras. Que un día levantamos las manos al cielo, al otro día ni tenemos fuerza para levantarlas, y al otro día simplemente hasta por un acto de rebeldía no queremos levantarlas. Y lo curioso es que el Señor le dice a Pedro, Pedro, aprecio tu intrepidez, pero te digo que me vas antes que cante el gallo, me vas a haber negado 3 veces. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 22, el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del 61 al 62. Dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Este fue el momento más terrible probablemente en la vida de Pedro. Se dice que Pedro fue crucificado también en una cruz, que era una cruz cruzada, dice la historia, la tradición cristiana. Pero yo estoy seguro que este fue uno de los eventos que más marcó la vida de Pedro para toda la vida. Efectivamente, Pedro niega al Señor en 3 ocasiones. Le estuvieron haciendo preguntas, le estuvieron diciendo si andaba con él, si era del grupo de él, muchas cosas, y Pedro solamente decía, no lo conozco, no sé de qué me hablan, no sé, no quiero saber, no, yo no estaba, no. Como todas nuestras justificaciones humanas muchas veces para tantos eventos de nuestra vida. Y lo cierto es que el Evangelio de Lucas es un evangelio que cuenta que el Señor estaba presente en la negación de Pedro. En muchos otros evangelios cuentan que Pedro niega, que el gallo canta y que se cumple lo que el Señor le había dicho a Pedro que iba a suceder. Pero en este evento, en este evangelio, dice que el Señor estaba presente en ese evento. Dice, entonces se viró, vuelto el Señor, es decir, cuando dio la vuelta, cuando el Señor se da la vuelta, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, dice que lloró amargamente. Yo quiero hablar de un llanto amargo que muchas veces los cristianos de nosotros, es un llanto que muchas veces, si no fuera por el Espíritu Santo, no recibiéramos ninguna consolación. Es el llanto de haberle fallado al Señor. Es el llanto de acordarnos que gracias a nuestros pecados el Señor llegó hasta la cruz, que no escatimó nada, que no dejó nada para hacer su sacrificio completo. Yo quiero hablar de ese llanto cuando el Señor nos mira, cuando el Señor se da la vuelta y nos mira, y nosotros estamos en nuestra perreta, en nuestra rebeldía, en nuestra ignorancia, en nuestra maldad, en nuestro pecado, y hacemos como un mulo y seguimos dando patadas y patadas y patadas contra el aguijón. Pero un día levantamos nuestros ojos y vemos al Señor y vemos la cara del Señor, y solamente la mirada del Señor nos lleva al arrepentimiento.
Esa mirada del Señor que cambia todas las cosas, esa mirada del Señor que nos lleva a ese llanto amargo. Dice que Pedro lloró amargamente. Esaú dice que lloró pidiendo la primogenitura y no la alcanzó, aún con lágrimas, no la alcanzó. Pero Dios conoce las motivaciones y conoce los corazones. Y dice la palabra que el que pesa los corazones es el Señor. El llanto de Pedro fue un llanto amargo. Fue el llanto de un arrepentimiento tan grande como de haberle dicho al Señor: esto nunca debió haber pasado, Señor. No hubiera querido que nunca me hubieras dicho que yo te iba a negar. No pensé que eso me iba a pasar. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Corintios, a la segunda carta de los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Segunda carta de los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Repito una vez más, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Aleluya. La palabra es clara acá cuando dice que cuando Dios produce arrepentimiento, cuando el Espíritu Santo viene y nos convence de justicia y de pecado, qué tristeza más buena es esa, hermano. Yo sé que muchos de ustedes han experimentado esto y que cuando el corazón se nos constriñe, porque dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, y cuando dejamos que el Espíritu Santo le decimos: Señor, revélanos todo lo que hay en nuestra vida que no te agrada, revélanos todo lo que en lo que te hemos fallado, en todo lo que te hemos negado, en todo lo que te hemos dado la espalda. Y viene esa tristeza y el Espíritu Santo comienza a apretarnos el corazón y empieza a redarguirnos de justicia, de pecado, de juicio, a convencernos. Y empezamos a decir: Señor, perdóname. Dice la palabra que ese arrepentimiento, que ese cambio de actitud, de dejar todas las cosas y caminar en pos de Dios, que eso produce salvación, que eso es para favor nuestro, para salvación de nuestra vida. Esto que dice de que no hay que arrepentirse, en otras palabras lo podemos traducir que es una tristeza de la cual no hay que arrepentirse. Es decir, que cuando tenemos ese tipo de tristeza que nos lleva al arrepentimiento, no tenemos que arrepentirnos de esa tristeza. Tenemos que abrazarla, pero saber que nos va a llevar a un acto de arrepentimiento y de caminar en pos de Dios. Dice que pero la tristeza del mundo, esa sí produce muerte. La tristeza de este mundo produce depresión, produce desesperanza, produce agobio, produce ansiedad, estoy triste porque la gente está muriendo de una plaga, estoy triste porque estoy ansioso y estoy triste y no puedo salir de esta depresión que me tiene atado de manos y de pies porque no puedo salir de esta condición. Dice que esa produce muerte. Pero cuando la tristeza que es de parte de Dios produce arrepentimiento, dice que eso viene, lo que trae es salvación. Y cuando la salvación de Dios viene a una casa, viene a un alma, viene a un corazón, viene la prosperidad, viene la sanidad, viene la paz, viene el gozo, viene la alegría, viene todos los frutos del Espíritu Santo, viene la benignidad, viene la templanza, viene la mansedumbre, viene el perdón, viene la gracia. Y Dios se manifiesta poderosamente en nuestras vidas. Aleluya. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos tener de reflexión, Señor. Señor, miramos a ti, Señor. Miramos al crucificado. Miramos tus ojos, Señor, ahí en la cruz, oh Dios. Oh, Señor, tus ojos, oh Dios, tu cuerpo masacrado, Dios mío, por nuestros pecados, Dios mío. Oh Señor, oh Dios mío, una mirada de nuestro Salvador nos cambia la vida, Señor. Una mirada tuya nos cambia la vida, oh Dios. Por eso estamos delante de tu presencia, Señor. Mirándote a ti, Señor, si tú
caminando con nosotros, te viras a donde estamos nosotros y nos miras, Señor. Nuestras vidas son cambiadas, son transformadas, oh Dios. Que nuestra tristeza, Señor, sea siempre para arrepentimiento, sea para salvación, Señor. Sea para decirte, oh Dios, que caminemos en pos de ti siempre, Señor, con alegría, con gozo, sabiendo, Señor, que esa tristeza tuya nos salva, Señor, y nos lleva a los pies de Cristo, aleluya. Y esa tristeza es cambiada, como dice tu palabra en el Salmo 30. Oh, Señor, tú cambiaste mi lamento en alabanza, en danza, en gozo, aleluya. Porque eso es lo que tú haces, Señor, con todos los que creen en ti, Señor. Te bendecimos, Señor, en este día y te damos gracias por tu sacrificio en la cruz, oh Dios. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.